Hola, en este vídeo aprenderá cómo la aplicación de ventas se comunica con la impresora fiscal. En esta segunda parte comprenderá cómo es el protocolo de comunicación nativo de la impresora fiscal, qué es el DLL BMAFI 32, su archivo de configuración, el DLL BEMA MFD y las ubicaciones donde estos archivos deben estar en la computadora. Conociendo el protocolo de comunicación con la impresora fiscal. Como ha mostrado en el primer vídeo, la impresora fiscal MP4000TH-FI BEMATECH para Venezuela cuenta con comandos que realizan operaciones tributarias. Es decir, la impresora fiscal cuenta con una tabla de comandos específica, desde la configuración de totalizadores, emisión de facturas de venta y comprobantes no fiscales, hasta la generación de informes como lectura X, informe Z, memoria fiscal, entre otros. Estos comandos se escriben en forma de protocolo de comunicación, se estructuran en paquetes y se envían a la impresora fiscal byte a byte, es decir, uno a uno, a una interfaz que puede ser serial o USB. Brevemente, la aplicación de ventas prepara el protocolo de comando que se ejecutará en la impresora fiscal. Envía este protocolo a la interfaz serial o USB de la computadora donde está conectada la impresora fiscal. La impresora fiscal valida el protocolo recibido, devuelve a la aplicación de ventas una respuesta sobre el protocolo que recibió y finalmente realiza la operación si todo estuviere correcto. Este es un ejemplo del protocolo de comando de la lectura X, escrito de forma nativa para la impresora fiscal, donde STX es el byte que inicia la transmisión del protocolo de comando. Es a partir de este byte que la impresora fiscal entiende que está recibiendo un determinado comando y que debe esperar todo su protocolo. NBL y NBH son dos bytes que alertan a la impresora fiscal cuántos bytes recibirá en el protocolo formado por el comando, sus parámetros, el byte CSL y el byte CSH. Si el número de bytes enviados es superior a 256 bytes, es necesario dividir la cantidad por 256, siendo el valor del resto de la división el byte NBL y el valor de la división el byte NBH. CMD es la secuencia de bytes del comando más sus parámetros enviados uno por uno. CSL y CSH son dos bytes que suman los valores decimales de los bytes CMD más sus parámetros. Si el resultado de esta suma es mayor que 256, se debe aplicar la misma lógica de los bytes NBL y NBH. En este ejemplo de lectura X, el byte NBL tiene un valor de 4, lo que significa que la impresora fiscal está recibiendo 4 bytes del CMD. El byte NBH es 0, porque el byte NBL no es mayor que 256. CMD son los bytes del comando y sus parámetros. Para la lectura X es igual a 1B más 6, recordando que es posible enviar en formato hexadecimal o decimal. CSL es la suma del valor de CMD más los valores de los parámetros. Ya que la lectura X no tiene parámetros, el resultado es 21 en formato hexadecimal o 33 en decimal, y el byte CSH es 0, porque el CSL no es mayor que 256. Conociendo el DLL BMAFI 32,
su archivo de configuración y el DLL BEMA MFD ES, el DLL BEMAF 32. El DLL BEMAF 32 es una librería dinámica que contiene rutinas en forma de funciones y que simplifica la comunicación de la aplicación de ventas con la impresora fiscal, ya que todo su protocolo de comando está encapsulado en forma de funciones. Es decir, no es necesario preocuparse por configurar el protocolo de comunicación como se presentó anteriormente, porque para cada comando hay una función específica dentro del DLL. El DLL BEMAF 32 fue todo escrito en lenguaje de programación C++, por lo que es posible usarlo en Windows 32 o 64 bits. Además de tener compatibilidad con el lenguaje de programación de 32 bits y que admite el uso de DLL. Archivo de configuración BEMAF32.ini. El archivo BEMAF32.ini es muy importante, ya que es él quien parametriza y configura el funcionamiento del DLL. Este archivo está formado por secciones y parámetros donde cada uno se encarga de configurar el DLL. Cuando se ejecuta la aplicación de ventas, la DLL, al cargarse en memoria, lee los parámetros que están configurados en el archivo BEMAF32.ini. Por lo tanto, todos los parámetros deben estar previamente configurados y correctos para que no ocurran fallas en la configuración. Puerta es el parámetro donde se informa el puerto de comunicación de la computadora al que está conectada la impresora. Puede ser un puerto serial con 1, con 2, con 3, por ejemplo, o puede ser el puerto USB. Para el puerto USB es necesario instalar un controlador específico. Veremos este procedimiento en otro vídeo. PEF es el parámetro donde se informa la carpeta de grabación del archivo de registro y otros archivos generados por el DLL. Control puerta es el parámetro que define si la abertura y cierre del puerto de comunicación será controlada por el DLL o por la aplicación de ventas. En este caso, se recomienda que el DLL realice este control automático. Modelo INPI es el parámetro que define qué modelo de impresora fiscal está utilizando. En este caso, siempre es el modelo BEMATECH. Log es el parámetro que habilita la generación del archivo de log del DLL. Este archivo está destinado a registrar todas las funciones realizadas por la aplicación de ventas y las respuestas de la impresora para una posible evaluación de lo que está ocurriendo. Sin embargo, la activación de este log debe realizarse en los casos en que exista un problema entre la aplicación de ventas y el DLL, para permitir la identificación de un posible error. Después de identificar el posible error y de la corrección realizada, se recomienda deshabilitar el registro, ya que el archivo puede ser muy grande. EMU-MFD es el parámetro que habilita el uso del emulador de la impresora fiscal con la aplicación de ventas. Veremos este procedimiento en otro vídeo. País es el parámetro que informa al DLL cuál es el país en el que se aprueba la impresora fiscal. En este caso, el país es Venezuela. Impresora es el parámetro que identifica que la impresora fiscal tiene memoria de rolo de auditoría. El DLL BEMA MFD es una librería de funciones similar con el DLL BEMAF 32. Sin embargo, solo la DLL BEMAF 32 accede a ella para leer la memoria del rolo de auditoría y para convertir cupones y comprobantes en formato de texto que serían los espejos de los documentos emitidos. Ubicación de los archivos de la impresora fiscal. Es muy importante saber dónde se deben guardar los archivos de la impresora fiscal, como los DLLs, BEMAF 32, BEMA MFD y el archivo de configuración BEMAF 32.ini. Como son archivos,
generados por el sistema operativo Windows deben guardarse en la carpeta System32 para Windows de 32 bits o Syswall64 para Windows de 64 bits, ya que se consideran los lugares más seguros para esto. De esta forma, la aplicación de ventas se puede ejecutar desde cualquier carpeta de la computadora, ya que el sistema operativo se encarga de localizarlos. Sin embargo, también es posible guardar estos archivos en la misma carpeta donde está el ejecutable de la aplicación de ventas, en casos en que la aplicación de ventas se distribuye en un paquete de instalación. Solo conviene que los archivos de la impresora estén juntos en la misma carpeta.